se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. El Señor, en su misericordia, al crear al hombre, Él lo hizo a su semejanza. Dice la palabra de Dios que Dios, al hacer la creación, usó la vara de su poder. La vara de su poder es su palabra. Pero al hacer el hombre, Dios no usó la vara de su poder. Dios usó sus propias manos. Y dice que a su semejanza lo creó y lo hizo perfecto. Dice el libro de Salmos, así como los evangelios, que el hombre fue un Dios menor, con D minúscula. Esto podría sonar raro, sin embargo es así. Claro, los atributos de Dios son solo de Él. Hay algunos que son solos de Él. Hay otros que Él los comparte. El atributo de la adoración es únicamente de Dios. Nadie más debe ser adorado. Pero hay otros atributos que Dios los comparte con sus criaturas. Podemos ver que cuando Dios envía a Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud egipcia, Él le dice, ve donde Faraón, y tú serás para Faraón un Dios. Tú serás Dios para Faraón. Porque es que Dios no se comunica con los seres humanos a través de los seres celestiales, sino que Él usa a otros seres humanos para dar sus mensajes. Evidentemente que Él lo hace utilizando siempre a aquellos que le aman, aquellos que tienen el don de profecía o que son sus mensajeros y conocen su voz. Vamos a tener unas palabras de oración para hablar con Dios. Gracias, Señor, por permitirnos ver este día de sábado. Y en este momento te pedimos que tú seas con nosotros para que podamos abrir nuestros corazones a ti y que el poder de tu Espíritu penetre a nuestras mentes y corazones y pase un carbón encendido sobre nuestros labios, sobre nuestros oídos y sobre nuestros sentidos, cada uno de nuestros sentidos, para dejar que seas tú quien hable en esta noche. Por Jesús
te lo pedimos. Amén. Pues bien, mis hermanos, Dios en su amor y misericordia, dijimos que hace unas criaturas que asombraron al mundo y asombraron al universo. El universo dice que admiró la creación de Dios, porque esta creación fue hermosa, fue perfecta, fue sin mancha. Y día por día Él fue pues haciendo algo. Dios pudo haberlo hecho, hermanos, todo en un momento, pero Dios cumplió un orden. ¿Para qué? Para darnos una lección. ¿Qué lección? La lección del sábado. Recuerden que el sábado es parte de la creación. Y Dios tiene propósitos mucho más profundos de lo que cualquiera pueda imaginarse al enseñarnos a los seres humanos que son fieles a Dios a observar el sábado como su día sagrado, como su día santo. Y notemos que Dios hace un ser, óigase bien, un poco menor que los ángeles. Esto realmente nos indica que Dios hace seres muy inteligentes. De manera que el universo sabe en ese momento en que Dios crea al hombre, que Dios había hecho seres muy, muy inteligentes. Nosotros no podríamos decir qué grado de inteligencia tenía el hombre cuando Dios lo creó en relación a los demás seres que poblan el universo. Sí sabemos que en cuanto a los ángeles, los hizo un poco menor. Ahora, en cuanto a los demás seres que poblan los mundos no caídos, no sabemos exactamente, pero entendemos que Dios había creado un ser, una criatura, posiblemente superior en muchos sentidos a los habitantes de otros mundos. De manera que ese ser que Dios crea es más que un científico, es más que es un ser que puede usar sus facultades con toda perfección. Hay muchos detalles que no pudiéramos dar en este momento en vista de que es posible que nuestro grado de fe no pueda permitirnos entender estas cosas. Y creemos que es preferible dejar que el Espíritu de Dios sea quien nos revele la magnitud de la perfección de esa creación de Dios. Ahora, ¿a dónde queremos nosotros llegar? ¿A dónde queremos nosotros llegar? Aquí en el libro de Salmos, el Salmo número 82, hay un verso que dice de la siguiente manera: yo dije, vosotros sois dioses, para aquellos que no le habían puesto atención a ese texto, y todos vosotros, hijos del Altísimo. No fue que el salmista se equivocó, se le zafó.
o fue inexacto. Lo que somos inexactos somos los hombres no inspirados, pero el hombre inspirado es exacto y dice lo que quiere decir. Vosotros sois dioses, le está diciendo a los que son verdaderos hijos de Dios. Ahora, se usa allí una D minúscula, en vista de que son dioses menores. ¿Y por qué le llama Dios dioses a sus hijos? No merecen adoración, hermanos queridos. Pero si nosotros analizamos en qué grado tiene Dios a sus hijos, vamos a ver que Dios tiene a sus hijos como la niña de sus ojos. Ahora, nosotros no vamos a desarrollar el tema de por qué los hijos de Dios, eso está en Salmos 82, verso 6. También está en los evangelios, donde Dios le llama dioses a sus hijos. Ahora, Dios reviste de unas características a sus hijos que verdaderamente van a ser vistos por aquellos que no le conocen, que no conocen a Dios, y van a ser vistos como dioses. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pablo y Silas entraron a las ciudades de Grecia, ellos hicieron algunos milagros? ¿Y qué hicieron los griegos? Lo adoraron como dioses. Aunque Pablo lo paró y le dijo, no señor, no señor, nosotros no merecemos adoración. Tenemos atributos que son de Dios. El don de sanamiento es un atributo de Dios. Dios lo comparte. Dios comparte su omnipresencia con los seres humanos. ¿Sabían eso? Dios comparte su omnipotencia con los seres humanos. ¿Sabían eso? Y no quisiéramos profundizar mucho en esta noche porque estos son escalones que nos van a llevar al tema de esta noche. ¿Por qué comparte su omnipresencia? Felipe, no se le apareció al etíope, se le apareció al etíope y después se le desapareció. Josué le dijo al sol y a la luna, párense. Solo una gente que hable con el poder de la omnipotencia divina puede realizar un milagro de esta naturaleza, hermanos queridos. Qué hermoso. Qué hermoso. Ahora, ¿qué es lo grande, hermanos, de todo esto? ¿Qué es lo más importante? Notemos, ¿a quién le da Dios el atributo de la omnipotencia? Dios no le va a dar ese atributo a cualquiera, porque Dios es un Dios muy cuidadoso y muy celoso y muy delicado. Hermanos, todos los mundos que poblan el universo están regidos por leyes exactas. Notemos cómo los hombres pecaminosos, que incluso no creen en Dios, pueden, por la exactitud de estas leyes físicas, predecir con toda exactitud un eclipse, con año, mes, día, hora e incluso segundos. Esto es en virtud
de la exactitud y de la constancia de las leyes que Dios ha establecido, de sus leyes físicas, de sus leyes naturales. Alabado sea el nombre de Dios por su precisión. Es un Dios de orden. ¿Qué exactitud hay en las cosas de Dios? Hermanos, Dios nos está dando una lección con todo esto. Y esta lección debe ser bien comprendida. Hay una cita de la sierva de Dios que queremos leer de manera breve. Está en Patriarcas y Profetas. Es precisamente ese mismo hombre que le dio orden al sol y a la luna para que se detuviesen, y el pueblo de Dios en ese entonces pudiese ganar aquella guerra que estaba peleando por Jehová. Hermanos queridos, Dios comparte con sus criaturas sus poderes, sus atributos. ¿Para qué? Para que la obra que Él mismo ha venido realizando, nosotros también la realicemos. ¿Y qué obra Dios viene realizando? La obra de exhibirse, hermanos, es una obra de salvación. Es una obra de restauración. Qué interesante. Es una obra a través de la cual Dios salva al ser humano que se extravió del camino, que se apartó del sendero que Él le había indicado. De manera que todos los que le aman van a seguir esa ruta que Él estableció 2000 años atrás, cuando vino aquí a esta tierra, y como un hombre vivió, y como un hombre que ama a su Padre se comportó. Aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 544, dice, vamos desde la 543. Dice, el Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué. Nótese, porque Josué había unido su voluntad a la voluntad de Dios, para que se manifestara otra vez el poder del Dios de Israel. Por consiguiente, la petición no evidenciaba presunción por parte del gran caudillo. ¿Qué petición? La petición siguiente. Entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, ¿creen ustedes que el mundo entero no se hizo eco del poder de Dios? ¿No lo creen? Hermanos,
todo el mundo de ese entonces tuvo que ir a Israel de alguna manera para recibir explicación de un hecho que nunca había ocurrido. ¿Cómo es que un día fue no de 12 o 13 horas de luz, sino del doble, casi un día entero, algunas 20 horas, hermanos, de día? ¿Por qué? Porque un hombre, un Dios menor, porque nosotros somos representantes del Padre de Gloria. Así es. Así es. Nosotros somos representantes de un Dios que tiene poder, hermanos. Y ese Dios que tiene tanto poder será verdaderamente reflejado por aquellos que le conocen y que están viviendo de acuerdo a su voluntad. Aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, antes de pasar a esa de Palabras de Vida, vamos a ver que la oración del gran caudillo no tuvo suficiencia propia, no tuvo nada del yo. Josué, cuando vinieron a preguntarle, él no le dijo a nadie, oh, sí, eso, fui yo que paré el sol. No, mi hermano, no, señor. Él le dijo, eso fue obra de Jehová, el poderoso, y le dio toda la gloria a quien se la merece. Ahora, ¿quién era Josué? Antes de pasar a la de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, aunque Josué había recibido la promesa de que Dios derrocaría ciertamente a los enemigos de Israel, realizó un esfuerzo tan ardoroso, nótese, como si el éxito de la empresa dependiera solamente de los ejércitos de Israel. O sea, Josué no se durmió en sus laureles. Dijo, bueno, Señor, tú tienes fuerza para ganar la guerra, así que hazte un milagro. Él no se recostó de Dios de esa manera. Dice que él hizo todo el esfuerzo tan ardoroso como si el éxito de esta empresa dependiera solamente de los ejércitos de Israel. Y hizo todo lo que era posible para la energía humana. Y luego, como esto no completó la victoria, ¿verdad? Y luego pidió con la fe, y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión. Ahí está el centro de este corto tema. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Y ojalá que este centro pueda quedarse, hermanos, en la mente de cada oyente, y que no nos vayamos por las ramas, sino que nos quedemos en el tronco, en la parte esencial, que nos quedemos en el sujeto, no que nos vayamos a las partes de las ramas. El sujeto es lo que es la parte principal, ¿verdad?, de una oración. Entonces, el secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían, voy a agregar esta parte, no en sí mismo, son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. Entonces noten el comentario inspirado
de la sierva de Dios. El hombre que exclamó, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Quién era? Era un hombre prepotente, orgulloso, lleno de suficiencia propia. Hermano, era un hombre humilde, pero humilde en gran manera. Mire quién era. El hombre que exclamó, dice ella, en la página 544 de Patriarcas y Profetas, Sol, y le dio una orden al sol, porque él era omnipotente. Y sé que muchos estarán diciendo, hermano Samuel, ¿cómo dices eso? Vamos a verlo más adelante. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Es el mismito, como decimos en mi país. Mismito es como más específico. Es el mismo que durante muchas horas, ahí viene lo que a nosotros no nos gusta, a la carne. Es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra, en ferviente oración. Hermanos, ese era Josué, un hombre que oraba no durante segundos, como oran la mayoría hoy en día, o quizás algunos minutos. Hermanos, oraba durante muchas horas. Aquí no dice cuántas, pero eran muchas, no pocas. Pocas sería dos es poco. 3, bueno, podría ser medio poco. O sea, él parece que oraba, hermanos, de 3 horas en adelante, porque 2 sería poco. Parece que Josué oraba durante 3 horas y a veces durante 4 y quién sabe durante 5. De Cristo se nos dice en el deseado que amanecía orando. Esos son los hombres a los cuales Dios le da la omnipotencia. Esos son los hombres a los cuales Dios hace dioses menores que Él, para que les representen. Esos son los hombres. No es a todos los hombres, hermanos. Ahora sí pasamos a palabras de vida del gran maestro. Recuerden que cuando Dios crea al hombre, Dios tiene un propósito, y ese propósito queda roto con la entrada del pecado. En el cielo hubo lloro. Hermanos, cuando el hombre pecó, en el cielo se lloró como si hubiese habido muertos. Es más, dice el libro Patriarcas y Profetas y la historia de la redención, ambos, y otros más lo dicen, porque el Señor repite, porque Él nos conoce que somos olvidadizos, y por eso repite, que cuando Adán vio caer la primera hojita del árbol, de un árbol, dice que lloró con una angustia más terrible de la que los vivos lloran a sus muertos hoy en día. Hermano, eso es terrible uno estar al lado del ataúd de alguien a quien uno ama. Eso es terrible. Es un dolor que no tiene palabras para explicarlo. Así, más de ahí lloró Adán su desobediencia. Pero mucho más de ahí lloró el cielo al hombre caído. De manera que Dios, cuando perdona al ser humano, lo restaura. Y no lo restaura de jugando, lo restaura de verdad. Y lo hace un hombre grande. Entonces pasamos a palabras de vida del gran maestro, página 268. Es una cita que no se cree. Muy pocos la creen. Para creer esa cita hay que tener la unción del Espíritu Santo. Repito, palabras de vida del gran maestro,
página 268. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, y me paro ahí, vuelvo a Patriarcas y Profetas. En Patriarcas y Profetas leímos el sujeto, la parte principal de aquellos que aman a Dios. La parte principal es la que destaca el servicio del hombre que ama a Dios. Es la clave que nos permitirá ser hombres grandes. Y leo otra vez, para continuar entonces con la cita de Palabras de Vida. Leo otra vez en Patriarcas y Profetas 543. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo divino. Porque el secreto del éxito estriba, esa es la parte principal, en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. De manera que cuando esas dos voluntades se unen, hermano, no hay nada imposible para el hombre. Tal cual, no hay nada imposible para Dios. Y eso será entendido solamente por aquellos que aman a Dios. Vamos otra vez a Palabras de Vida. Después de entender que el secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Vamos a Palabras de Vida. Cuando la voluntad del hombre, nótese que no está diciendo primero la de Dios, porque Dios no puede. Bueno, vamos a cambiar la palabra. Y yo pudiera decirlo como quería decirlo, pero sé que muchos no entenderían. Hay muchas cosas que Dios no puede, porque sus leyes se lo impiden. Entonces Dios está regido por leyes. Mis hermanos. Mis hermanos. Eso es lo que muchos del pueblo de Dios no han llegado a entender, porque no le aman. Cuando aman a Dios van a darse cuenta que Dios está regido por leyes, como lo estamos nosotros. Es más, las leyes de Dios son el fundamento de su gobierno. Y Dios respeta esa ley, que usted puede decir a boca llena, Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque su ley se lo impide. Entonces Dios no forza, Dios nunca ha forzado la voluntad de ningún ser humano. Por eso es que dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Predicando yo esto mismo en un templo adventista, recuerdo que el pastor se paró y contradijo de manera explícita esta cita, y dijo incluso que eso era mentira. Y cuando este servidor en un momento dado se encontró con él, que yo lo leí delante de él, entonces me dijo que el libro que yo leía había sido impreso por los chinos y que ellos habían falsificado los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Que ellos habían falsificado los libros, los chinos. Pero este libro no está escrito por chinos, este libro está escrito por la mensajera de Dios. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Ahora, esa fue la segunda respuesta que me dio el pastor de ese templo. El primero me dijo, quien llega a ser omnipotente es Dios. Digo yo, pastor, pero yo entiendo que Dios siempre ha sido omnipotente. Bueno, entonces ahí me dio la respuesta de los chinos, que los chinos habían sido los que habían impreso el libro. Mis hermanos, qué falta de fe tenemos. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente, el hombre llega a ser omnipotente. Ahora, ¿quién llega a ser omnipotente? Entonces, fíjense cómo termina. Es chiquitita esa cita. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya,
Y vuelve y me dice, no, es por orden de Dios. Hermano, es por orden del hombre. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Y me dice, es con la fuerza de Dios. Y ahí dice, es con la fuerza del hombre. Es con la fuerza del hombre. Porque el hombre está unido con Dios. Entonces la fuerza del hombre es la fuerza de Dios. Miren lo delicada que es esa cita, hermanos. Miren lo delicada y profunda que es esa cita. Esa cita, pocos, es imposible entenderla sin el poder del Espíritu Santo. Y esto, entonces, nos llevaría a otras citas. Dice la sierva de Dios que el hombre no puede cambiar su corazón, que esto es obra de Dios, pero que hay una parte que el hombre sí puede hacer, es la de entregarle su voluntad a la voluntad de Dios. Es como decirle a Dios, Señor, yo te voy a entregar mis deseos, yo te voy a entregar mi voluntad, porque yo renuncio a ella. Entonces, cuando a usted le preguntan, Samuel, José, María, ¿qué te gusta? Usted dice, a mí no me gusta nada, a mí me gusta lo que a Dios le gusta. Esa es una persona que ha renunciado a sus gustos. Ahora, usted lo hace no porque Dios lo obliga, sino porque usted decidió por su propia voluntad hacerlo. Entonces, cuando el hombre va creciendo y perfeccionando el carácter, y dice, Señor, entra en mí y sé tú en mi vida, y va creciendo y va creciendo, entonces va a hacer las cosas que Dios le gustaría hacer, y sus gustos entonces van a ser los de Dios. Así mismo lo dice la cita del Espíritu de Profecía. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza, porque es que Dios le ha dado de su poder. Dios lo ha hecho un Dios menor, como dice Salmos 82:6. Y volvemos a leerlo para recordárselo. Vosotros sois dioses. No para ser adorados, jamás en la vida, sino para que aquellos que no le conocen, porque como a Dios nadie lo ha visto, Dios se da a conocer, ¿saben a través de quién? Es a través de sus hijos y no de los falsos. Porque los falsos, aunque profesan ser hijos de Dios, ¿son hijos de quién? Son hijos de Satanás, como le dijo Cristo a los judíos. Ustedes dicen que son hijos verdaderos de Dios. Eso fue lo que le quiso decir en otras palabras, al decirle, ustedes dicen que son hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham son los hijos verdaderos de Dios, porque son su simiente. ¿Estamos entendiendo, apreciados hermanos? Él le dice a los judíos, y se lo dijo en su cara, hermanos, pero no se lo dijo con despecho ni con odio, se lo dijo con lágrimas en sus ojos. Vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero no es así. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Vosotros sois hijos del diablo. Él se lo dijo llorando, fue con lágrimas. Dice que las lágrimas velaban su voz cuando él profería esas reprensiones fuertes, porque él no la dejaba de decir, porque era la única manera de él salvar a los que habrían de ser salvos. Es con la verdad, hermanos, es lo que salva. Pero debe ser, amén, gloria a Dios por su verdad. Debe ser dicha con amor, con delicadeza. Entonces Dios le dice a los israelitas, para que sepan, hermanos, dónde están caminando. No, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no es así.
Ustedes son hijos de Satanás. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿No es así? Entonces, ahí Dios le explica a ellos qué es lo que tienen que hacer para ser hijos de Abraham. Hermanos, ¿qué nos hace hijos de Abraham? Una entrega total, no a veces, no una entrega cuando nos bautizamos, sino una entrega diaria. La conversión es diaria, ya hemos dado ese tema. Y entonces iremos creciendo de gloria en gloria. La gloria no es el dinero ni las riquezas. La gloria es el carácter de Jesús en nuestras vidas. Nótese. Hay una cita de la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Donde dice ella de manera clara e inspirada que cuando el carácter de Dios sea reproducido, nótese, perfectamente en su pueblo es en los que son hijos verdaderos de Él. Entonces vendrá Él a reclamarlos como suyos. Qué interesante, mis queridos hermanos. O sea que el carácter de Dios debe ser reproducido perfectamente. En sus hijos. Por lo tanto, cada cristiano debe ser un espejo. Hermanos, nosotros tenemos un gran compromiso. Cuando nosotros entendamos que nosotros somos dioses porque somos hijos de Dios, y son muchos los textos que lo dicen. Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios para Faraón, porque Faraón me va a conocer en ti, porque Dios no manda a los ángeles a que los representen aquí en esta tierra. Dios nos ha dado ese privilegio profundo a ti y a mí. De manera que nosotros tenemos, si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a andar, hermanos, con respeto, con reverencia, con delicadeza. Aún nuestros seres queridos van a conocer que Dios está obrando en nuestras vidas. Hermanos, hay muchas historias que revelan el poder de Dios. Muchas. Historias modernas. Porque Dios no es hombre para mentir. Pero ¿a quién Dios premia con su poder? Ah, mis hermanos,
y con esto vamos a terminar. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. De manera que es hora, hermanos, de que nosotros entendamos a cabalidad la grave pero privilegiada responsabilidad, la privilegiada pero grave responsabilidad que tenemos nosotros como representantes del Rey de Reyes aquí en esta tierra, como mensajeros de Dios. ¿O acaso creen que nada más fue mensajera de Dios Elena de White? ¿O acaso creéis que nada más fue mensajero de Dios Moisés? Hermano querido que me escucha, tú y yo somos mensajeros de Dios. Y estamos llamados a ser ejemplo de los fieles, dice el apóstol Pablo, inspirado de Dios. Entonces terminamos con Isaías 66:2. ¿A quiénes Dios da todo ese poder, todo ese privilegio? Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El cielo, dice el versículo anterior, la tierra. Mi mano hizo todas esas cosas porque yo soy el creador. Y así iniciamos el tema, haciendo énfasis. Por eso Isaías, que fue uno de los profetas mesiánicos más poderosos, que entendió perfectamente a Dios, puede decirse, es uno de los profetas que más énfasis hace en el sacrificio de Cristo, en la ley de Dios. Noten, a la ley y al testimonio. Eso es Isaías 8:20. La ley, la ley, la ley. Y de la ley dice, oiga, si retrajeres del sábado, ese es Isaías nuevamente, porque él amaba y entendía a Dios. Pero pocos mencionan a Isaías 66:2. Y no entiendo, porque Isaías 66:2 tiene conexión con Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, tiene conexión con si retrajeres del sábado. Porque todo el que guarda el sábado, correctamente, créelo hermano, todo el que guarda el sábado correctamente, guardará toda la ley, toda la ley, toda la ley, no una parte de la ley. Aquel, lo voy a leer, a veces hay que leerlo para que se entienda. Está en el matinal La Maravillosa Gracia de Dios, página 156. Aquel que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Así lo dice. Maravillosa Gracia de Dios, página 156. Entonces, terminamos con los juicios de Jehová. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas. Yo soy el creador, está diciéndonos Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Entonces mire cómo termina el texto. Que usted dice, pero ¿y qué relación hay entre una cosa y la otra? Habla con Dios. Miren cómo termina Isaías 66:2. Pero yo soy el creador. Mis manos hicieron todas estas cosas. Mis manos te hicieron a ti. Mis manos te hicieron a ti, a todos los seres humanos. Pero hay una diferencia entre uno y otro. Eso es lo que está diciéndonos Dios ahí. Hay seres humanos que no son dioses, hay otros que sí. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, esta es la hora en que tú y yo debemos temblar ante la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la presencia de Dios? Su ley. Es que nosotros no hemos conocido a Dios. Hermanos,
nos llamamos adventistas y estamos en nuestra institución es farisea. Es triste eso decirlo. Es farisea. Hermanos, cuando hay un requerimiento de Dios, hay que temblar. Ay, Dios mío, Señor, ilumina mi mente y permíteme obedecerte con toda exactitud, porque en la obediencia de tus leyes está ¿qué? Mi delicia, mi gozo, mi emoción, mi satisfacción, mi placer en obedecer la palabra de Dios. Esos son los que tiemblan. No es temblar literalmente, hermanos. No es temblar literalmente, es obedecer, pedir claridad mental para obedecer a Dios. Entonces, no porque tú le digas, Señor, a mi omnipotente, no. No es porque tú le digas. El Señor entonces a los que son humildes y pobres de espíritu y que tiemblan a su palabra porque la obedecen, entonces el Señor le da sus atributos. Quiera Dios, mis hermanos, que esta preciosa verdad haya hecho eco en nuestros corazones en esta noche y que nosotros entendamos que ser hijo de Dios no es poca cosa. Así mismo lo dice la sierva de Dios. No es poca cosa ser hijo de Dios. Hermanos, son ministros que están llenos de unas riquezas que es imposible obtenerla en el almacén corrompido de este mundo. Hablemos con Dios. Padre amante, una vez más te damos gracias porque nos permite entenderte. Una vez más, Señor, nos postramos de hinojo ante ti, pidiéndote perdón por no habernos dedicado a comprender el verdadero significado de tu palabra. Permítenos, Señor, ponerte en primer lugar, saber que tú eres el primero y el postrero, que nada ni nadie debe estar por encima de ti. Permítenos, Señor, entender qué es humillar nuestra alma ante ti, temblar ante tu palabra, andar con quebrantamiento de corazón, con quebrantamiento de espíritu ante tu presencia, saber que tu ley es preciosa como nada en este universo, porque ella nos señala como un faro el camino del eterno, el camino real. Gracias, Señor, por escucharnos. Permítenos humillar nuestros corazones de todo corazón en el nombre precioso de aquel que nos amó primero. Te lo pedimos. Amén. Amén.